Hace unos días me llamó un amigo para comentar la última actualización de lo que a estas alturas es una teleserie con entrega diaria de capítulos y le hice la siguiente pregunta. Se las hago ahora a ustedes a ver qué piensan. ¿Tú qué crees? ¿Estos personajes del Frente Amplio son ladrones, así a secas, o ladrones que no se dan cuenta de que están robando? ¿Cómo que no se dan cuenta? Me dice. Así, tal cual. Roban, pero en realidad sienten que están haciéndole un bien al país, gente que tiene una especie de complejo de Robin Hood, pero que no le entrega la plata que roba a los pobres, sino a su causa política, que obvio favorecerá a los pobres. Mira, Robin, lo que sí me preocupa es si somos gente buena o gente mala. Por eso de andar robando a los ricos para ayudar a los pobres. ¿Robando? Esa palabra es muy fea. Nunca robamos. Solo pedimos prestado lo necesario. Yo creo que tú estás siendo muy benevolente. A esta gente le gusta la plata y aprendió a robar rápido nomás, me dijo él. La conversación terminó unos minutos después, ya les cuento cómo, y aunque tenía pendiente llamarlo de vuelta para ponerlo en conocimiento de algunas de las cosas que pretendo hacer públicas hoy, porque seriamente podemos darlas por confirmadas, me pilló la máquina, así es que lo voy a poner al día con este video, con este resumen semanal. Pero antes de ir a lo más grave, quiero comentar algo insólito que pasó comienzos de esta semana, que no sé si calificar de raro o de patético. Creo que freak es la palabra precisa. Me refiero al amague de atentado que sufrió la sede de Revolución Democrática. Una fogatita en la vereda con un cartel que decía: hicieron de nuestras necesidades el mejor de sus negocios. En redes sociales circuló la tesis de que fue un tongo, de ellos mismos, un autoatentado. Pero a mí esto no me hace sentido, porque si fueron ellos mismos los que redactaron este mensaje, hicieron de nuestras necesidades el mejor de su negocio, entonces ahí habría que cerrar por fuera, porque estaríamos bajo la condición de subnormales. Pero, y acá entra la parte rara, también es cierto que fue una malla de atentado, porque la magnitud de las llamas eran tales que la alerta que recibió Bomberos no era de incendio, sino de, cito textual, basura en la vía pública. Entonces, si había gente enojada con Revolución Democrática, el enojo no era demasiado pasional. La verdad es que no da ni para barricar. De hecho, yo creo que con un balde o una manguera los militantes que quizá todavía quedan en ese partido, quién sabe, la hacían, pero en fin, prefirieron llamar a bomberos. Hay registro audiovisual del ataque terrorista, juzguen ustedes mismos. Toca la sirena, Nino, Nino, somos bomberos, nuestro trabajo es el fuego apagar. Este episodio no ameritaría demasiada atención si no fuera por lo que pasó después. ¿Ustedes vieron la reacción de Gonzalo Vinter de Convergencia Social del partido del presidente a raíz del ataque? ¿Se dieron cuenta del tenor de sus declaraciones? Voy a leer. Hoy la sede de Revolución Democrática fue atacada. Este tipo de actos en democracia se deben condenar con toda la energía. Uno se imaginaría, no sé, que se produjo algo análogo a la toma de la Bastilla. Pero no, el ataque era este. Pero repasemos las palabras de Vinter. Este tipo de actos en democracia se deben condenar con toda la energía. ¿En serio, diputado Vinter? ¿No estábamos también en democracia durante el estallido social? Porque no recuerdo una reacción suya tan firme ante esos incendios, que eran realmente incendios, no una fogata ordinaria a la salida de la sede de un partido político. ¡No más abusos! 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 ¡No más! Fíjese que en esos meses y a raíz de esos incendios intencionalmente provocados, murieron 14 chilenos, 14 familias. Pero Daniel Núñez, el senador comunista, tampoco quiso restarse de la condena transversal al atentado que se produjo, como decía, en la vereda aledaña a la sede de RD. Lo cito: repudio total por el atentado incendiario en contra de la sede de Revolución Democrática. Nada justifica este ataque. La vida democrática es un bien que tenemos que cuidar entre todos. No hay espacio para acciones que solo buscan el amedrentamiento e imponerse mediante la violencia. De nuevo,
todo este bombo semántico para esto? La vida democrática es un bien que tenemos que cuidar entre todos. No hay espacio para acciones que solo buscan el amedrentamiento e imponerse mediante la violencia. ¿Cómo se hace? ¿Qué toma usted para el descaro, senador? ¿Hay en el PC algún tipo de entrenamiento para la desfachatez? ¿Juegan póker muy seguido ustedes o qué? Esto que dice usted, que no hay espacio para acciones que solo buscan el amedrentamiento, imponerse mediante la violencia, no valía para lo que ocurrió entre la noche del 18 y el 19 de octubre de 2019, en que fueron quemadas 25 estaciones de metro. Recuerda que por esos meses 208 individuos fueron formalizados y 68 condenados por delitos de incendio y porte de artefactos incendiarios. Recuerda que 82 carabineros sufrieron quemaduras que afectaron a 2 mujeres también en sus rostros. ¿Qué les pasa a ustedes? Te pegaron en la cabeza. Nada, pues. Lo que pasa es que el principio moral por excelencia en el que creen, y quizá el único que practican, es el de la conveniencia política. Lo bueno es lo que les da ventaja, lo malo es lo que los perjudica. Y justamente porque son ustedes los que definen lo que es bueno y lo que no en función de la conveniencia política, es que también son ustedes los que deciden cuándo un incendio es una manifestación social que fortalece la democracia y cuándo es un ataque que la pone en riesgo. Por eso vuelvo a la pregunta que le hice a mi amigo. ¿Esta gente se da cuenta de lo que hace? ¿Entienden que llamar protesta social al uso de la violencia en nombre de la política es validar la violencia? ¿Entienden que eso afectó gravemente la vida de millones de personas? ¿Son conscientes de su responsabilidad en estos hechos? Mi amigo piensa que sí y que simplemente no les importa. Yo tengo una opinión distinta. Yo creo que ellos piensan que actúan correctamente y que ahí está la clave para entender cómo opera esta gente. Creen que todos los costos que puedan sufrir las personas, nunca son ellos, obviamente, se justifican. Se tienen que entender como daños colaterales del camino que les permite alcanzar el paraíso en que creen y prometen. Yo lamento la pérdida material y las cositas que perdió el locatario, sin duda. ¿Se acuerdan de lo que decía Fabiola Campillay sobre los incendios? Salgamos a las calles y destruyamos todo y quememos todo. De la chica del momento, Catalina Pérez, y su justificación de los incendios, poco menos que como reacción épica ante la injusticia. ¿Cómo quieren que no lo quememos todo? Es la frase entonces de la polémica de Catalina Pérez. Dicho sea de paso, estos razonamientos de Fabiola Campillay y Catalina Pérez son rarísimos. Oye, esto es injusto, la injusticia me molesta, ya, entonces vamos a quemarlo todo. Es cierto que con los incendios estos personajes dejaron meridianamente claro que estaban molestos. Lo que no veo con tanta nitidez es la relación entre quemar las cosas y hacer justicia. Es un poco impráctico, además, quemar supermercados, farmacias, medios de transporte, bueno, salvo que no sean los que uno usa. Quizá por eso la clase política fue tan débil cuando esto ocurrió. No iba a ser su estilo de vida el que se vería afectado. Y a propósito de estos episodios, Mario Rosas, general en retiro de Carabineros, dijo la semana pasada que quienes habían hablado la violencia, homenajeado a la primera línea con un acto en el Congreso, por ejemplo, tenían una deuda pendiente. ¿Y quién salió a cuestionarlo por estas declaraciones que obviamente comparte la mayoría de los chilenos? Uno de ellos, el top one de las últimas semanas en materia de declaraciones desafortunadas, Gonzalo Winter. El presidente tiene esa virtud de poder marcar una orientación moral, un liderazgo, digamos, espiritual. Pero no solo él, la propia Lorena Fríes, militante de Convergencia Social, el partido del presidente, y ahora diputada. ¿Y qué dijo? Comillas, no creo que haya habido ninguna declaración ni implícita ni explícita respecto de avalar los delitos que se cometieron durante el estallido social. Bien hasta ahí, hasta que viene el famoso pero. Lo que sí hubo, agregó, es una reivindicación social a la manifestación. Que los casos antes mencionados son ejemplos de legítima protesta social que la historia nos ha enseñado que es la forma de organización que tiene un pueblo para construir colectivamente su vida digna. ¿De qué está hablando, señora? En Chile hemos sido testigos por décadas de una manifestación social, como le llama usted, tras otra. Marchas, huelgas, paralizaciones, por décadas, repito. ¿Por qué dice usted que en ese momento hubo una reivindicación social de las manifestaciones? ¿Cómo es que asocia un periodo de destrucción, delincuencia, vandalismo y violencia extremo
a la reivindicación del derecho a manifestarse, que no solo existía, sino que se ejercía activamente. Eso que usted dice la delata de cuerpo entero. Perdóneme que se lo diga. Y si le falla la memoria, le muestro acá el video del homenaje que el Congreso hizo a la primera línea. Si eso no es avalar la violencia, no sé qué es. Un aplauso a nuestros héroes, a los representantes de la represión, de los agentes del Estado. Y por si quedan dudas, la misma diputada Lorena Fríes fue hace algunos años directora del INDH, esa institución impulsada por la izquierda y para la izquierda, y cuyas autoridades gozan, para esa izquierda, de algo así como de una infalibilidad papal en materia de derechos humanos. Nos sorprenden entonces los silencios cómplices del INDH, el silencio del entonces director de la institución, Sergio Mico, ante las presiones que sufría por parte de la ultraizquierda para acusar al gobierno de Piñera y a Carabineros de violar derechos humanos. Y no me digan que fue valiente. No es de valientes hablar a destiempo como lo hizo y cuando ya queda poco y nada que perder. A todos ustedes les digo, a todos los que avalaron, justificaron, alentaron o callaron, les digo, millones de chilenos sufrieron con los incendios, perdieron quizá a alguien de su familia, perdieron sus negocios, sus fuentes de trabajo, sus iglesias, sus barrios, perdieron tiempo familiar porque no tuvieron metro, ni supermercados, ni farmacias cerca de sus casas. Su indignación moral de ahora por una fogatita cagona, perdónenme el chilenismo, es una falta de respeto, un insulto para los chilenos que lo pasaron mal entonces. Pero yo mantengo mi pregunta, dejen sus opiniones en los comentarios porque los voy a leer. ¿Estas personas son o no son conscientes de lo que hacen? Y lo más importante, quizás, ¿quién es peor? ¿El que obra mal sabiendo que obra mal o el que llama buenas a sus obras malas? Porque esa fue, en realidad, la discusión que tuve con mi amigo. Pasando a otra cosa que considero mucho más grave, aunque no la más grave, esta semana circuló y dio origen a una funa masiva, una entrevista de Patricio Fernández. Y digo que fue grave, no por la funa, sino por las cosas que rodearon el incidente y que o no se supieron o no se dijeron. En fin, esto fue lo que Patricio Fernández dijo. La historia podrá seguir discutiendo por qué sucedió o cuáles fueron las razones o las motivaciones para el golpe de Estado. Entonces, que se debería poder discutir cuál fue la causa del golpe, por qué y cómo se llegó a ese punto. Y luego Tú podrás y los historiadores y los politólogos podrán discutir por qué y cómo se llegó a eso. Pero lo que podríamos intentar acordar es que sucesos posteriores a ese golpe son inaceptables en cualquier pacto civilizatorio. Es decir, que se debería poder coincidir en que los sucesos posteriores al golpe son inaceptables. Asumo que se refería a la tortura, asesinato, desaparición de personas, que es lo inaceptable. ¿Y qué pasó? Cerca de 160 agrupaciones pro defensa y promoción de derechos humanos entregaron una carta al presidente Gabriel Boric en la que solicitaron la salida de Patricio Fernández como asesor presidencial para la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado en 1973. En alguien que no tenga un atisbo del negacionismo posmoderno que hoy permea muchos sectores de nuestra sociedad. Y voy a leer un extracto de la carta que mandaron refiriéndose a Fernández para que ustedes mismos noten el nivel de fascismo de esta gente. Leo: el encargado de la conmemoración de estos alevosos hechos no condena el golpe de Estado, restándole valor y desconociendo la relación de causa y efecto entre el golpe de Estado y las violaciones a los derechos humanos. Atención a lo siguiente: las que solo son explicables por el golpe militar. Primero mienten cuando dicen que Fernández no condena el golpe de Estado, porque aunque es verdad que no lo condena, tampoco lo justifica. Simplemente señala, en el tono demócrata cristiano que lo caracteriza desde que se convirtió, que se pueden buscar causas. ¿Cuál es el problema? ¿Acaso hay algún hecho histórico que no las tenga? Porque eso fue lo que dijo Fernández, nada más. Y ya que vamos a hablar de causas, aprovecho de referirme a algunos hechos, no opiniones, que quizá les sirvan a estas organizaciones de ultraizquierda para el ejercicio de su memoria. En el gobierno de ultraizquierda de Salvador Allende hubo infracciones a la Constitución y a las leyes. Hubo violencia extrema, exacerbación del odio social, amenazas y tomas por parte de la ultraizquierda. Hubo expropiaciones, asesinatos, hubo financiamiento extranjero de gobiernos comunistas a grupos terroristas, también de ultraizquierda. Esos son los hechos que no tiene sentido recordar o conectar con el golpe.
o cuya consideración representa, no se sabe bajo qué lógica, una justificación de hechos posteriores? ¿Quién dice lo que se puede discutir y lo que no? ¿El Partido Comunista? ¿Quién decide? ¿La Comisión contra la Desinformación que Camila Vallejo ha impulsado recién por decreto presidencial? ¿Son ustedes los buitres de los derechos humanos, los ungidos para otorgar o denegar permisos para hacer relaciones causales? Como expresamente lo dicen en su carta. Además, cuando acusan a Fernández de, comillas, desconocer la relación de causa y efecto entre el golpe de Estado y las violaciones a los derechos humanos, las que, atención acá, solo son explicables por el golpe militar. Vivimos, señores, en un país libre. De hecho, como decíamos la semana pasada, Camila Vallejo ha elogiado la democracia cubana y ha señalado que debería ser un ejemplo para Chile. Fidel, que para mí, creo que para toda la juventud comunista en Chile, es uno de los liderazgos más importantes en el mundo. Un gran visionario. Todo lo que diga, lo que reflexiona, lo que nos señala, es muchas veces una carta de ruta. Vivimos en un país libre, donde una diputada como Carol Cariola ha asegurado que China no es una dictadura. A una discusión. Por supuesto que no te voy a dar una respuesta como esa, porque no tengo todos los elementos para poder dar una discusión como esa. Para no decir que China es una dictadura. Que no. Vivimos en un país libre donde la ministra, vocera de gobierno, y la diputada en cuestión dicen cosas como esta, que en la práctica significan la trivialización de la muerte y el dolor de las millones de personas que han sufrido las dictaduras cubana y china por más de 70 años. Pero eso significa, entre otras cosas, vivir en un país libre, que señoritas burguesas de labios rojos y ropa cara, como Vallejo y Cariola, puedan decir aberraciones como esta, no solo en privado, sino en medios de comunicación masivos, sostenerlas a lo largo del tiempo y en el colmo de los colmos, militar, en la secta religiosa de resentidos sociales que es el Partido Comunista. El respeto a la libertad comprende el respeto a que la gente se equivoque, cometa errores o derechamente sea idiota. Y precisamente porque está garantizado el derecho a la idiotez, es que también hay libertad en Chile para militar en el Partido Comunista. En fin, lo de Patricio Fernández fue en realidad la constatación de una obviedad. Podemos tratar de entender un hecho histórico y las causas que lo explican. Eso, nada más. Por eso, a esas 160 organizaciones yo les digo más. Cuando Pinochet hizo entrega libre del poder, la mitad de los chilenos lo apoyaba. Deberían preguntarse por qué. Quizá por los traumas que la ultraizquierda de la UP dejó en Chile. También es bueno que esa ultraizquierda recuerde que el golpe propiamente tal no lo apoyó solo la derecha o la mitad de los chilenos, lo apoyó una mayoría absoluta de personas e instituciones. Todas las Fuerzas Armadas, el Congreso con sus diputados y senadores, el Poder Judicial, ciudadanos, hombres y mujeres, tanto de derecha como de izquierda. El problema es que la memoria selectiva, la mala memoria, es fundamental para lo que hoy es en realidad un negocio. Y no puedo dejar de leer el extracto de una columna genial de Rafael Gumucio en relación a este episodio y a estos grupitos. Comillas, la palabra memoria en boca de quienes viven de ella, profitan, quiso decir, me aleja instintivamente de ella. La beatería teatral, la falta de humor, de ambigüedad, de complejidad, es para mí una señal de que el que dice haber vivido la dictadura no la vivió o al menos no la entendió, porque si algo enseñaron esos años es justamente la complejidad, y si algo nos permitió sobrevivir fue el humor. Por lo demás, lo que me aleja de la memoria es el hecho de que tengo memoria y no puedo olvidar que lo que hizo que la izquierda volviera a los derechos humanos fue justamente la sensación de que de no mediar esos derechos y los deberes que implican, también nosotros podríamos ser los monstruos que nos torturaban, mataban o exiliaban. ¿Qué les dice Gumucio a estos supuestos defensores de los derechos humanos? En el fondo, que son impostores. Fíjense, la beatería teatral, la falta de humor, de ambigüedad, de complejidad, es para mí una señal de que el que dice haber vivido la dictadura no la vivió, o al menos no la entendió. Beatería teatral, falta de humor, de ambigüedad, de complejidad. ¿Saben lo que pensé? Y conste que esto lo dice Rafael Gumucio, el mismo que cuenta en la columna, que su nombre, el de mi madre y el de mi hermano Ignacio, estuvieron alguna vez en las paredes del Museo de la Memoria. Éramos parte de una lista, a los 14 yo y 12 mi hermano, de chilenos que no podían volver a Chile. Impostores. Esos son los que se dedican hoy a validar lo que se supone ellos sufrieron. Impostores que, como dice Gumucio, se dedican hoy a la justificación de la violencia política
como vía legítima para derrocar a un gobierno democráticamente elegido. Impostores que dicen ser lo que no son y hacen lo mismo que supuestamente condenan. ¿Usted cree que hay más de 3.000 falsos exonerados? Por supuesto que sí. ¿Cuántos cree usted? 100.000. Ya lo dijimos. Perdón, ya. 100.000. ¿El total son? Son 160.000. ¿Y 100.000 son falsos? 100.000 son falsos. Pero lo peor fue lo que pasó después. Lo peor fue en realidad lo que hizo el propio Patricio Fernández. Renunciar, eludir el deber moral de defender ese bien que es de la esencia de una democracia, la libertad de expresión y consecuentemente de la de pensamiento. Tolerar pasivamente una censura con la consecuente privatización de los derechos humanos por parte de un grupo de interés. Validar lo inaceptable, colaborar acá, renunciar. Fue un acto de cobardía, una concesión inaceptable del propio Fernández, que por años hizo, además de la provocación, su identidad. Y se equivoca en su carta de renuncia cuando dice que su persona se ha vuelto un escollo para el buen desarrollo de esta conmemoración. No es su persona el problema. El problema es que el negocio de los derechos humanos se pone en riesgo cuando alguien invita a pensar. La verdad oficial e incuestionable, el dogma, ese es el fundamento del negocio. Algunas fuentes confirmaron que efectivamente el presidente tuvo oposición cuando decidió comisionar a Patricio Fernández para esta conmemoración. Pero esta animadversión en su contra no es en realidad una animadversión personal, es de clase. Patricio Fernández puede vivir en una población, tocar la tutuca, declararse trans, puede hablar de completo, decir provecho, pero lo de Fernández Chadwick no tiene remedio. Es tan incurable como el resentimiento de sus detractores. ¿Quiénes definen lo que se puede pensar, discutir o decir? Ellos. ¿Quienes declaran oficiar una verdad? Ellos. ¿Con qué criterio? Con el mismo de siempre, el de la conveniencia política, que en este caso va asociada también a altas sumas de dinero. Ellos deciden. Ellos son la vara que distingue el incendio que profundiza la democracia del que la pone en riesgo. La interpretación correcta de la historia de la que ni siquiera se puede esbozar. Ellos son los que miden y ellos son también la medida. Y lo que le trataba de transmitir a mi amigo era precisamente que esta pretensión de ser ellos los que establecen la línea divisoria entre el bien y el mal no da cuenta de un estado de inocencia suya, sino que al contrario, son señales de un narcisismo y una megalomanía peligrosísima. Una persona que actúa mal, sabiendo que está mal lo que hace, está más cerca de ser buena o menos lejos de aquella que se siente en posición de definir por sí misma lo que es bueno y lo que no. Y por eso cuando digo que no se dan cuenta de lo que hacen, no estoy siendo benevolente. Pero volviendo al tema de la censura, también el gobierno es cómplice. El mandatario, dice el comunicado que se publicó a raíz de la renuncia de Fernández, comprende las razones que han llevado a Patricio Fernández a tomar esta decisión y valora su espíritu democrático, su compromiso con los derechos humanos. ¿Es broma? No es democrática la renuncia a defender un principio republicano fundamental como es la libertad de expresión y de pensamiento. No es democrático de parte del gobierno tolerar vetos injustificados. No es democrático tampoco aceptar chantajes. Y en relación a los derechos humanos, la libertad de expresión es uno de esos derechos. De modo que lo que han hecho en esta ocasión es transgredirlo. Sería interesante saber, ahora que el periodismo ha dado con tanta evidencia en relación a cosas que denunciamos por años, si no hay también cuantiosas sumas de dinero que se transfieren en nombre de los derechos humanos a personas que son, a fin de cuentas, activistas, políticos o meros oportunistas. Y no precisamente víctimas. Porque los señores de la UP, la ultraizquierda de la UP, no hablaban precisamente jerga de derechos humanos. Hablaban de lucha armada, de lucha de clase, de expropiar, de matar, de violar. ¿Se acuerdan? El momio al paredón y la momia al colchón. Utilizaremos la violencia revolucionaria. ¡Es la hora de luchar! ¡Basta ya de conciliar! Renunció Patricio Fernández, sí, pero algo mucho más importante que su cargo, a un principio fundante de la democracia. ¿Renunció el gobierno? Sí, se dio, en definitiva, al chantaje de grupos de interés. ¿Presentó su renuncia libremente o se la pidieron? Las declaraciones de la arpía de Palacio dejan dudas. El llamado obviamente es a reflexionar, pero reflexionar en pos de proteger y fortalecer nuestra democracia. ¿Se equivocó Patricio Fernández? ¿Ese llamado también es para él?
también fue un llamado hacia... Hollywood te va a dar todo lo que le pidas. Ya es tarde, empiezan a rodar la semana que viene. A ese Walsh le haré una oferta que no rechazará. ¿Estos serán los eufemismos que usará la Comisión contra la Desinformación? ¿Esta es la forma de censura en que creen, esa que se manifiesta en invitaciones a reflexionar, que acaban en renuncia? ¿O echarán mano, como lo hizo Aysén Echeverry, a la idea de que, cito, este es un consejo académico que busca sintetizar el conocimiento respecto de la desinformación? Este es un consejo esencialmente académico que lo que busca es sintetizar el estado del arte en conocimiento que tenemos en Chile respecto de desinformación. ¿Quién va a pescar a la Comisión de Desinformación? Me decía mi amigo. Nadie, esa cuestión va a morir ahí. ¿Qué crees tú? ¿Que la próxima semana te van a bloquear tus redes sociales? En fin. Y yo le dije, no va a pasar mucho, salvo que el Partido Comunista llegue al poder. Y este es un paso. En la convención lo vimos. Ni siquiera recuerdo la cantidad de veces que el Comité de Ética me sancionó con multas por haber dicho tal o cual cosa. ¿Alguien mínimamente realista puede pensar que el Partido Comunista actuaría de una manera distinta si tuviera el poder total? Gumucio hace en su columna una reflexión genial. Y terminando esto, paso a lo más grave de la semana. Abro comillas. Lo que nos separaba de esos verdugos no era una superioridad moral o física o racial de ningún tipo, sino la conciencia de que el poder ejercido sin control termina siempre en crimen. Saber que podíamos ser Manuel Contreras fue lo que nos llevó a buscar leyes que nos evitaran poder serlo, aunque quisiéramos. Siento que esto es lo que han olvidado los dueños de los derechos humanos. El nunca más no se aplica solo al otro que cometió los crímenes, sino a nosotros mismos, que podríamos, si nos dejamos, ser también esos criminales. Y la verdad es que para eso sirve la memoria de verdad, no la memoria selectiva. No para mostrarnos qué tan malos pueden ser otros, sino el camino que nosotros podríamos transitar para hacer lo mismo que hicieron esos otros que calificamos de malos. ¿Qué sentido tendría la memoria de lo contrario? Si es cierto lo que cree esta gente, que el mundo se divide entre personas buenas, incapaces de maldad, y psicópatas, ¿para qué molestarnos en recordar? Porque los buenos no necesitarían lecciones y a los malos las lecciones no les interesan. Hay, sin embargo, dos grupos de personas que no son capaces de ver la complejidad del alma humana, que no reconocen en sí mismos ambivalencia alguna. Todo es blanco o negro. Y estos dos grupos son el de los fanáticos y el de los idiotas. ¿A cuál pertenecerá el grupo que nos gobierna? ¿Se imaginan que haya en ellos una combinación de los dos? En fin, llegamos ahora de nuevo al escándalo de las fundaciones. Yo creo que a estas alturas podemos decir sin ningún temor a equivocarnos que estamos en presencia de un esquema. Lo digo responsablemente después de que en FNM hiciéramos un análisis de todos los casos y cruzáramos muchos datos. No quiero entrar en tecnicismo, pero fíjense ustedes, porque estos fueron algunos de los parámetros que consideramos. La fórmula que ha usado el gobierno de Boric se replica en distintos lugares del país. Hasta ahora, Antofagasta, Los Lagos, Atacama, Arica y Parinacota, Biobío, Maule, Copiapó, La Serena, Coronel, Valparaíso y obviamente la región metropolitana. Básicamente no es un problema local. Luego, los que hacen los traspasos de plata son en su mayoría Ceremis y Gores. ¿Hay alguna probabilidad de que a lo largo de todo Chile a muchos Ceremis y Gores se les haya ocurrido usar exactamente el mismo mecanismo para pasarle plata a organizaciones en las que había amigos, parientes o personas de su mismo partido y lo hayan hecho además al mismo tiempo, por casualidad? También sabemos que hay al menos 6 fundaciones que recibieron plata habiendo nexo político, partidista o personal entre el que daba la plata y el que la recibía en general. O sea, produjeron cruces a lo largo del país. Que hay al menos 4 fundaciones que recibieron fondos para realizar actividades que no tenían relación alguna con sus propios giros. Y que hay al menos 3 fundaciones que fueron beneficiadas por organismos públicos ajenos a su región. Plata para amigos, plata para hacer cosas que se supone no hacen y plata de una región para otra región. Yo creo que no hay una sola explicación plausible para explicar esto que no sea la de una concertación para robar. Debo agregar también que hay 3 casos pendientes. Uno que involucra a la ministra comunista Janet Jara, que le da plata a un centro de estudios de la CUT.
a la alcaldesa comunista Iracy Hasler, que firma un contrato, luego se retracta, con una de las fundaciones cuestionadas, y otro que afecta directamente a la presidencia y favorece a una organización del propio partido del presidente. Ahora bien, lo que a mí definitivamente me induce a pensar que esta gente se siente con derecho a robar, que no cree estar haciendo algo malo cuando roba, es el tema del tiempo. Mi amigo me decía en la conversación que les comenté que habían aprendido rápido a robar. Yo creo que no es así. La semana pasada decíamos que en general la gente que roba va de menos a más, pero acá como que no hubo etapas, no hubo un proceso de decomposición, no transcurrió tiempo, fue llegar al gobierno y meter la mano con todo, ¿o no? Tú fuiste presidente de la FECH. Sí. Ya. Tú, FECH del Centenario. Así es. ¿Dejó una deuda de 120 millones de pesos? Así es. ¿Por qué la dejaron? ¿Por qué? No, porque fue la fiesta del Estadio Nacional. Hicimos una fiesta y no fue mal. Ah, ya. Y hay dos opciones para explicar la velocidad con que se descompusieron. Una, que se trata de gente con mucha experiencia en la materia, lo cual es improbable porque son muy jóvenes. Y la otra es que llegaron a sus puestos con un plan premeditado, predefinido y que ejecutaron rápidamente. Y esa no es la del malandra, es la del experto o la del inescrupuloso. Y de esos estamos hablando, de inescrupulosos. Inescrupulosos que se creen buenos y con derecho a saltarse normas o inventarlas para otros a capricho. Jóvenes que crecieron pensando que para ser buenos bastaba con ser de izquierda o estar del lado del activismo de moda. Jóvenes a los que nadie les dijo que en realidad la diferencia entre las personas no depende tanto de las intenciones o los objetivos que persigan, como de los medios que están dispuestas a utilizar para alcanzarlo. No, esto es el sueldo. Líquido 6 millones, 9. Por supuesto que me da vergüenza. Entonces regálalo. Yo la mitad de los recursos los dono. La mitad de los recursos los dono. Yo lo hago. Está transparentado. Y tampoco debería extrañarnos. Este es un esquema de Podemos, el hermano mayor del Frente Amplio en España. Oigan, por favor, este video. Es impresionante. Hace falta una estructura económica autónoma que vaya a permitir, pues por ejemplo, acoger a una buena parte de los cuadros militantes que hoy se están dedicando a los trabajos institucionales. Porque la militancia, como todo el mundo sabe, no se sostiene solo del aire. Dice explícitamente que la militancia no vive de aire y que por tanto hay que buscar formas de alimentarla. ¿Y cuál es esa forma? Organizaciones financiadas del Estado con plata de los trabajadores. En este caso chilenos, allá españoles. Cada vez, ministro Jackson, presidente Boric, ministra Vallejo, cada vez que ustedes se permitieron hacer algo que no estaba bien por un bien superior, cada pequeña mentira, cada farsa de las que han representado, cada injusticia e irresponsabilidad, cada una de esas decisiones son las que los hacen ser quienes son hoy. Y da lo mismo lo que pase fuera de ustedes, porque independiente de si logran o no sus objetivos, cada cosa que hacen se estampa en su carácter y los configura. Y me temo que eso, en lo que se han convertido en nombre de no sé qué ideal, no es algo bueno. En manos de esa gente estamos, en manos de gente peligrosa. Nos vemos la próxima semana en nuestro resumen semanal. Soy Tere Marinovich, directora ejecutiva de FNM.